Bueno, pasa a vosotros, amados hermanos. Pues vamos a dar inicio a nuestro estudio en esta primera plática de preparación para el bautismo. Y el propósito de este espacio es que aquellos hermanos que han decidido bajar a las aguas del bautismo puedan conocer de manera esencial algunos aspectos importantes y esenciales respecto a la fe cristiana. Eh, Voy a compartir mi pantalla, hermanos, para poder dar inicio con nuestro estudio en esta noche. El título de esta clase, mis hermanos, es La condición del hombre sin Dios. Y quiero mencionar que el programa de pláticas prebautismales consta en esta ocasión de 4 clases, en donde vamos a estar analizando algunos aspectos esenciales que los creyentes debemos de comprender ya al haber tomado la decisión de bajar a las aguas del bautismo. Y el primer tema que vamos a ver es precisamente este que tenemos en pantalla. Clase uno, la condición del hombre sin Dios. Y quiero compartir con ustedes también cuáles son los temas que en esta clase vamos a desarrollar. Allí los tienen ustedes. El primer tema general que vamos a desarrollar y que vamos a analizar en esta clase conforme a la palabra de nuestro Dios es la condición del hombre sin Dios, y vamos a intentar responder lo que la palabra nos enseña sobre el pecado. La pregunta es, ¿qué es el pecado? Y vamos a intentar darle respuesta desde varios ángulos. Vamos a ver el origen del pecado, el carácter universal del pecado, la condición del hombre bajo pecado, la profundidad del pecado y el último tema que estaremos revisando en esta noche tiene que ver con nuestro Dios y el pecado. Estos son los temas, esta es la temática que vamos a ver en esta clase, hermanos. Y vamos a dar inicio con el primer apartado, que es la condición del hombre sin Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano, del hombre o la mujer, sin Dios en sus vidas? Y esto es muy sencillo, hermanos, de contestarlo, porque la condición del hombre sin Dios, sin Cristo y sin la salvación, es una condenación por el pecado. Es decir, la Biblia nos describe que el hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, que no tiene la salvación, ya está, ya está condenado por el pecado. El pecado, hermanos, entonces es un gran enemigo del ser humano, porque precisamente es esa realidad la que nos condena y la que nos aleja de una manera importante de nuestro Dios. La condición del hombre sin Dios es una condición de condenación, pero decimos al final de condenación por el pecado. Y entonces surge la pregunta que vemos en nuestra pantalla, que es, ¿qué es
el pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a ver con mayor profundidad la naturaleza del pecado en esta clase. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es el origen del pecado. Y curiosamente, hermanos, el primer pasaje que hemos de reflexionar para hablar acerca del pecado, el primer pasaje no va a ser del Antiguo Testamento, no va a ser del libro de Génesis, aunque en esta clase en particular vamos a ver mucho acerca de Génesis, pero es el apóstol Pablo en el Evangelio, bueno, en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 5, verso 12, quien escribió acerca del pecado lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 12 dice así: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. En, en la diapositiva, hermanos, tenemos una imagen en la parte derecha que, bueno, quizá algunos de ustedes recordarán que en las Biblias católicas, en las antiguas, ¿verdad? Había algunas ilustraciones de Gustavo Doré, en donde a manera de ilustraciones se nos hablaba acerca de escenas de la historia de la salvación. Bueno, en esta hermosa ilustración vemos cómo hay en en esa imagen o en esa pintura una pareja, ¿verdad? Los podemos ver en la parte de abajo, un hombre y una mujer que están representando a Adán y Eva, y en la parte de arriba vemos un ser celestial, vemos un ángel, ¿verdad? La representación es muy hermosa, el ser celestial con una estatura importante, majestuosa, en la representación de Gustavo Doré. El hombre y la mujer, ¿verdad? Los podemos ver en una actitud de derrota, de tristeza también. Los vemos cabizbajos, hermanos. Y esa imagen está representando el momento en el cual el hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados del huerto del Edén, del lugar en donde Dios los había creado y los había puesto conforme al relato bíblico de Génesis capítulo 2. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios expulsó a la primer pareja? ¿Por qué expulsó al hombre y a la mujer del huerto del Edén? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice al respecto lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y, y esto nos hace regresar, queridos hermanos, al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el libro que nos narra los comienzos, y es en Génesis capítulo 2 verso 17, en donde el Señor les había advertido al primer hombre y a la primera mujer sobre la faz de la tierra lo siguiente. Dios les había dicho a ellos, los había puesto en el huerto del Edén y les había dicho, todo árbol que dé fruto será para que ustedes se alimenten. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Esta es la ordenanza de Dios. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ese ese día morirás.
El relato bíblico, hermanos, nos muestra que Adán y Eva no obedecieron a Dios. ¿Sí? Y Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice lo siguiente, hermanos. En este pasaje se explica la entrada del pecado en la vida del ser humano. Dice así Génesis 3, del verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y de esta manera, hermanos, el capítulo 3 de Génesis nos explica cómo entró el pecado en el mundo. Nos explica que el ser humano decide desobedecer a Dios, hermanos. ¿Qué ocasionó esto? ¿O qué consecuencias tuvo esta actitud de desobediencia del ser humano ante Dios? Bueno, la misma Biblia explica, mis hermanos, que esto les acarreó la maldición de Dios como una consecuencia directa de su desobediencia. Y esto lo vemos todavía en el capítulo 3 de Génesis, ahora en los versos 7, del verso 7 al verso 24. Y fíjense lo que dice la palabra en estos versículos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, es decir, en tus partos.
con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y precisamente, hermanos, son los versos 23 y 24, cuando dice que el Señor los sacó del huerto del Edén, que echó fuera al ser humano y que puso seres celestiales, querubines, para que guardaran el camino del árbol de la vida. La fotografía que hace un ratito les decía yo estaba representando precisamente ese acontecimiento, esta, ¿verdad? Bueno, hermanos, la palabra nos explica, ¿verdad? De esta manera, que el desobedecer a Dios les acarreó al hombre y a la mujer, pues una maldición que fue una consecuencia directa de su desobediencia. Esta maldición lo que en sí está diciéndonos es que el hombre gozaba de una completa comunión con Dios, de un completo bienestar, de una completa comunión con su semejante, con la creación, consigo mismo, pero el pecado, hermanos, todo lo arruinó, ¿sí? Ahora bien, el texto bíblico, hermanos, en el libro de Génesis, nos enseña que ellos mismos tuvieron certeza de que habían pecado, ¿sí? Tanto Adán como Eva tenían el conocimiento de que habían hecho algo malo delante de Dios. Dice Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El texto bíblico dice que sus ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y que entonces se dieron cuenta, conocieron, se percataron de que ambos estaban desnudos, hermanos. Uh-huh. La vergüenza que ellos sintieron, hermanos, al descubrir su inocencia, perdón, al descubrir su desnudez, contrasta con la inocencia que ellos tenían ante esa misma desnudez antes de su desobediencia. Fíjese lo que dice Génesis 2:25. Dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Esta era la situación antes del pecado. Estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaban. Esto que ocurrió con Adán y Eva, hermanos, en el lenguaje teológico, dentro de la doctrina cristiana, se le conoce como la caída, hermanos. Cuando nosotros escuchamos hablar en un sermón
o hablar en un curso, o hablar, escuchemos un predicador que hable de la caída, bueno, se está refiriendo a este acontecimiento. Cuando el hombre y la mujer, por consecuencia del pecado, son expulsados del jardín del Edén y además su relación con Dios, con su prójimo, con ellos mismos, con la creación, se corrompe. La caída del hombre, hermanos. Y bueno, hermanos, hablando un poco más sobre la caída del hombre, vamos a reflexionar sobre las consecuencias. Y la pregunta siguiente es, ¿qué consecuencias tuvo para el género humano la caída del hombre que se registra en Génesis 3, la que acabamos de leer? ¿Qué, qué implicaciones tiene para mí, para usted, para nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿sí? Y para toda la humanidad, lo que aconteció al principio de los tiempos con el primer hombre y la primera mujer, con la caída del ser humano? ¿Habrá tenido consecuencias? ¿O será solamente una historia que está allí y que solamente tiene una moraleja? Eh, bueno, realmente, hermanos, la Biblia nos dice que sí hubo consecuencias y que esas consecuencias nos atañen a nosotros porque llegan hasta nuestros días. Básicamente, hermanos, las consecuencias son cuatro. Y hay algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender cuáles son esas consecuencias y a descubrirlas. Bueno, vamos a ver la primera, hermanos. Está en Génesis capítulo 6, verso 5, y dice la palabra lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos en este pasaje una primer consecuencia, queridos hermanos. La primera consecuencia es la, la aparición y el aumento de la maldad en esta tierra. Recordemos cuando Dios hizo la creación, hermanos, cuando Dios hizo la tierra, cuando hizo el ser humano, y cuando nuestro Dios hizo todo lo creado, dice la escritura que Dios mismo dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. He aquí todo ha sido hecho bueno en gran manera. Pero solamente unos pocos cientos de años después de la creación, hermanos, el panorama se había vuelto sombrío. El panorama había cambiado muchísimo. Y nos narra Génesis 6:5 que lo que en un momento Jehová vio que era bueno en gran manera, todo era distinto. Ahora lo que Jehová veía era la maldad de los hombres. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo que pensaba el ser humano generalmente eran pensamientos para hacer el mal. Así que esa es la primera consecuencia, hermanos, que tuvo el género humano como consecuencia de la caída, la aparición y el aumento de la maldad. Ahora, analicemos nuestra situación, analicemos eh, lo que hoy nosotros estamos viviendo en el día a día y por supuesto, hermanos, que tenemos que aceptar que vivimos en un mundo lleno de maldad. Que Génesis capítulo 6, verso 5 representa lo que se vive en nuestros tiempos. Que bien podría ser una descripción no solamente del tiempo antiguo, la que vemos allí, sino una descripción del tiempo que nos toca vivir. Imagínense esto, Dios mirando nuestro tiempo y diciendo, Jehová ve que la maldad de los hombres es mucha en la tierra, es mucha en la tierra. Entonces, las consecuencias de la caída, hermanos, esta consecuencia es una consecuencia que nos atañe, que tiene que ver con nosotros. La número 2, hermanos, la encontramos en Romanos capítulo 5,
verso 10. La palabra de nuestro Dios dice en Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este pasaje es un pasaje de bendición porque nos habla de la reconciliación, pero al principio nos habla de cuál es nuestro estatus, de cuál es nuestra categoría ante Dios por, por, la, por la culpa del pecado. Y por causa del pecado, hermanos, nosotros en automático nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso dice, si siendo enemigos, ya después Cristo lo que hizo fue reconciliarnos, pero nuestro, eh, nuestra posición, hermanos, es una posición de enemistad. Uh-huh. Esa es la segunda consecuencia. La primera es la maldad, hermanos, que hay en la tierra, y la segunda es la enemistad. ¿Sí? La tercera consecuencia, dice Génesis capítulo 2, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ciertamente morirás. Bueno, la palabra nos dice, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Y bueno, por causa del pecado entró también la muerte a este mundo, hermanos. Así que esta es la tercera consecuencia que tuvo para nosotros como seres humanos la caída del hombre que se registra en Génesis 3, la muerte, hermanos. Dios le dijo al hombre y a la mujer, absténganse de comer de cierto árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comas de ese árbol, morirás. ¿Sí? Y el verso, perdón, la última cita, hermanos, de esta sección es nuevamente Génesis 3, pero verso 22 al 24, mis hermanos. Verso 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, hermanos. Eh, la cuarta consecuencia, hermanos, es que Dios sacó al ser humano del paraíso, del huerto del Edén. No solamente, hermanos, fue una expulsión de un lugar, de un punto geográfico, sino que también fue un rompimiento en la comunión que Dios tenía con el ser humano. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, hermanos, Dios hablaba con ellos de una forma semejante a la que usted y yo podemos hablar. La palabra nos muestra a Dios paseándose en el huerto del Edén, hablando directamente con el ser humano. Sin embargo, por causa del pecado, esta comunión perfecta, esta comunión excelente, se rompió y ahora el hombre es expulsado del paraíso. Entonces veamos, hermanos, estas cuatro consecuencias. La aparición y el aumento de la maldad, el ser hechos enemigos de Dios, la muerte como consecuencia del pecado y la expulsión del paraíso del ser humano. El paraíso que Dios había creado precisamente para bendición del hombre, para bendición del ser humano. Uh-huh. Bueno, mis hermanos, quisiera aprovechar si hubiese alguna pregunta con relación
a este tema, con relación a este apartado. Y a partir de ahora, pues voy a finalizar la grabación, hermanos.